Buen día, querida hermana, querido hermano. Bienvenido a este tiempo de reflexión que tenemos acá en forma virtual. Pero acordate que todos nuestros cultos son presenciales a las 11 de la mañana en Avenida Rivadavia 4050, en la Iglesia Evangélica Metodista del barrio de Almagro. Y para este domingo, sexto domingo después de Pentecostés, en los calendarios litúrgicos cristianos ecuménicos que compartimos, yo te quiero proponer que reflexionemos sobre dos textos, uno en la carta a los Colosenses y el otro en el Evangelio de Lucas. En Colosenses 1, del 15 al 20, dice el apóstol: Cristo es la imagen visible del Dios que es invisible, es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El que es principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo, pues en Cristo quiso recibir todo el poder divino. Y por medio de él, Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y por el otro lado, Lucas, el evangelista, en el capítulo 10, versículos del 38 al 42, nos cuenta que Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile tú que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Y que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Y en base a estos textos pensábamos que reactualizar el texto bíblico no siempre es fácil, pero sí es una tarea inevitable y necesaria en nuestra vida y como comunidad de fe. Quizás el problema más serio a resolver en este tipo de ejercicio, que no es solo intelectual, sino también de discernimiento espiritual, es cómo actualizar los elementos presentes en el Evangelio sin sacrificar la verdad o las verdades implícitas en el mismo. Cuando nos planteamos nuestras actividades como iglesia más de una vez, generamos este tipo de discusión y especulación como, por ejemplo, ¿será atractivo lo que vamos a decir? ¿Vamos a poder competir con el medio social y cultural en el que vivimos para hacer atractiva la iglesia para nuestros adolescentes, jóvenes, adultos? ¿Qué tendríamos que cambiar del relato bíblico para que el mismo sea lo que la gente espera? Por muchos momentos la iglesia se ha debatido en esto también, ¿sí? Acomodarlo para que sea el producto que la gente quiere comprar, ¿sí? Pero hay que salir también y estamos invitados a salir de esta dicotomía. No es acomodar el mensaje o que nadie lo entienda, no. Yo creo que desde este lugar de análisis, de contextualizar nuestro tiempo, yo los invitaría a que podamos ver ambos textos, la carta a los Colosenses y este relato de Lucas. Para ubicarnos tal vez en el menos conocido, que es en la carta, Colosas es un territorio occidental en aquel entonces, que es la actual Turquía, con una fuerte influencia de griegos y romanos. La disyuntiva más fuerte para esta comunidad que recibe la carta, y quizás sea el motivo de la misma, es cómo adecuar un mensaje visto y conformado por una cultura oriental mayormente, maestro judío, pueblo judío que habla en sus historias de esas tierras, eh, de muchas maneras, al esquema greco-romano imperante. Creo que es importante entender esto, ya que a diferencia de la carta a los Gálatas, el autor de la carta no discute una posición sobre otra, sino que sienta bases doctrinales para lograr comprender por dónde pasa la fe en Cristo, no solo para los herederos de la tradición judía, sino también para la humanidad en su conjunto.
Cristo es un centro en sí mismo para la creación en su conjunto y especialmente para la iglesia de la cual se convierte en cabeza y centro mismo de la vida de la comunidad. Y por el otro lado está el conocido texto de Marta y María, en una escena que todos recordamos, ¿sí? Y exige un poco el discernimiento cotidiano para saber dónde pararse frente a la oferta del Evangelio. Desde Marta y María podríamos abordar cuatro elementos, creo yo, que hasta el día de hoy nos cuestionan en nuestras prácticas y pensamientos como iglesia. Fíjense cómo dice el versículo 38, por ejemplo. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo esperaba y le iba a dar el hospedaje, ¿sí? Y digo, mujeres son las que reciben a un maestro que acepta la invitación y que al mismo tiempo fue echado de otros lugares. ¿A quiénes recibe esta comunidad de la cual sos parte, que otros u otras no recibirían? ¿Es nuestra apertura e inclusión un dato forzado por el medio y la cultura o realmente es una convicción genuina de nuestro seguimiento en el discipulado? Fíjate el versículo siguiente como dice, Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. María dispone su tiempo para oír la palabra. Si hago esto, escuchar la palabra, meditar en ella o tener mi devocional, hay otras cosas que tengo que dejar de hacer, evidentemente. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son las tareas que dejo habitualmente? ¿Cuáles estoy dispuesto a dejar? Y podés reconocerlas en tu vida. Digo, yendo a nuestra práctica comunitaria como iglesia, ¿cuáles son los espacios que esta comunidad destina para escuchar la palabra? ¿Con qué espacios sociales compite? ¿Teatro, cine, club? ¿O simplemente es un espacio que vemos que no tiene punto de comparación y por eso su enorme valor? Creo que son preguntas que uno debe hacerse. Fíjate el versículo 40 como lo dice. Pero Marta, que estaba atareada en sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con el trabajo? Decile que me ayude. Y ahí entonces la reflexión de Jesús que, digo, el estar activos no implica necesariamente un beneficio. Hay iglesias que se la pasan de actividad en actividad sin que necesariamente esto confluya en algo positivo. Son iglesias cuyo propósito es el activismo. Muchas veces descubrimos con cierta frustración que nos falta pertinencia en lo que hacemos. Al igual que Marta, estar atareados o atareadas en ese momento, por más justificado que sea atender a la visita, no siempre es oportuno. De hecho, el activismo de nuestras comunidades, hay que hacer algo, porque si no, no podemos, termina generando reclamos a los que vemos que no hacen nada, de los que suponemos que tendrían que estar haciendo algo. Hay que ser pertinentes, no solo hacer las cosas. En una cultura en donde el tiempo es dinero y la actividad debe ser sinónimo de producción, los espacios de meditación sobre la palabra por momentos es como que sobran. Todo es valioso en este relato, tanto las tareas domésticas como el escuchar, pero aprovechar el kairos, en griego, esto es el tiempo oportuno, eso es importante. Entonces yo me preguntaba, ¿toda actividad que hace una comunidad de fe necesariamente implica pertinencia con la obra que Cristo propone? Yo he descubierto que no, no necesariamente. ¿Hasta qué punto logramos diferenciar una actividad del activismo como fin en sí mismo? Las tareas no son malas en sí, pero muchas veces son poco oportunas, diríamos. Y fíjense cómo dicen los versículos 41 y 42. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María la eligió, la mejor parte, y nadie se la va a quitar. Y digo, pensando en esto que dice Jesús, las palabras de él, de no le será quitada, demuestra la elección correcta frente al discernimiento del tiempo oportuno. Los elementos culturales, por más válidos que nos parezcan, no prevalecen eternamente. Así en cambio la palabra. Estar correctamente enfocados en las elecciones que el seguimiento a Cristo demanda,
logra salvarnos de la incertidumbre que muchas veces nos genera la coyuntura del momento que vivimos. Ambos elementos, la pertinencia de saber buscar los momentos que Jesús nos propone para crecer en la fe, por un lado, así como saber actualizar el mensaje, por otro, sin que esto signifique abaratar su oferta, son elementos que debemos resolver en nuestra vida todos los días. Que sea el Señor el que nos dé la pertinencia a nuestras acciones, la validez de nuestros gestos y que haga de nuestro amor hacia los demás algo siempre renovado y perdurable. Que así sea entonces. Amén.